Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las celebridades y nos sumergimos en los romances que encienden la pantalla chica y nuestros corazones. Hoy prepárense porque vamos a poner bajo la lupa a una de las parejas que más ha dado que hablar en los últimos tiempos, una dupla que nos conquistó con su química explosiva y que sigue generando un mar de especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué hay detrás de esa conexión tan palpable? ¿Cuál es el secreto de su amor, o de esa relación que a pesar de los años y las distancias, sigue resonando en la memoria de muchos? Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal, porque aquí siempre les traemos la información más jugosa y los análisis más profundos. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en un torbellino de talento y carisma. Su química era, por decirlo de alguna manera, cósmica. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo parecía impregnado de una chispa real, palpable, que traspasaba la pantalla y llegaba directo a los hogares de millones de espectadores. Y claro, como era de esperarse, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Al principio, muchos lo achacaron a la magia de la actuación, a la habilidad de dos grandes para interpretar a dos enamorados de manera tan convincente. Pero con el tiempo, con las apariciones públicas, con las declaraciones sutiles y a veces no tan sutiles, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. El secreto de su amor, si es que lo hubo, o de esa conexión que sigue fascinándonos, parece residir en una combinación de factores. Por un lado está la intensidad y la pasión que ambos son capaces de proyectar. Can Yaman con su imponente presencia física y su mirada penetrante y Demet Özdemir, con su dulzura, su sonrisa radiante y esa chispa de rebeldía que la hace tan cautivadora, formaban una pareja visualmente deslumbrante. Pero más allá de la estética, había algo más profundo. Se hablaba de una complicidad, de una comprensión mutua que iba más allá de las líneas del guión. Los fans, siempre observadores, notaban cómo se miraban fuera de cámaras, cómo se apoyaban durante las entrevistas, cómo sus risas se entrelazaban con una naturalidad que sugería una intimidad genuina. Recordemos que Erkencikus no fue solo una telenovela exitosa, fue un fenómeno cultural. La historia de Sanem, una aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo exitoso y un tanto mujeriego, conquistó corazones por su mezcla de comedia romántica, drama y la frescura de sus protagonistas. La energía que emanaban Can y Demet en cada escena juntos era contagiosa. Sus diálogos, a menudo llenos de picardía y tensión, eran interpretados con una maestría que hacía que el público creyera en cada palabra, en cada suspiro. Y es que cuando dos actores conectan de esa manera, la magia sucede. No se trata solo de memorizar líneas, sino de sentir al personaje, de entender sus motivaciones, y quizás, de proyectar algo de uno mismo en esa interpretación. La química entre ellos era tan eléctrica que se sentía la atracción física y emocional incluso a través de la pantalla. Las escenas de reconciliación, cargadas de sensualidad y anhelo, se convirtieron en referentes de la televisión turca. Los medios de comunicación y las redes sociales se convirtieron en el principal escenario de las especulaciones. Cada foto juntos, cada me gusta en Instagram, cada mención pública era analizada con lupa. Se decía que habían vivido un romance apasionado, intenso, pero quizás también fugaz, marcado por sus apretadas agendas y las exigencias de sus carreras. Se rumoreaba sobre viajes secretos, sobre momentos compartidos lejos de los focos. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial y rotunda que sellara su relación como un noviazgo formal y duradero, las evidencias de una conexión especial parecían ser irrefutables para muchos. Los paparazzi capturaron imágenes de ellos juntos fuera de los eventos oficiales, compartiendo cenas y paseos, alimentando aún más la fantasía del público. Cada detalle, desde la forma en que se sostenían la mano hasta las miradas cómplices que se dedicaban, era interpretado como una prueba irrefutable de un amor naciente. ¿Qué hacía que su supuesta relación fuera tan comentada? Creo que va más allá de la simple atracción física o la química en pantalla. Hay una autenticidad que la gente percibe. Can Yaman, conocido por su carácter apasionado y un tanto reservado en ciertos aspectos de su vida privada, parecía abrirse de una manera especial con Demet. Por su parte, Demet, siempre elegante y profesional, irradiaba una calidez que hacía que la interacción con Can pareciera fluida y genuina. Era como ver a dos personas que se entendían en un nivel más profundo, que se complementaban. Su dinámica fuera de las cámaras,
Entrevistas conjuntas mostraba una naturalidad y una comodidad que sugería una conexión que trascendía la amistad. Se reían juntos, se interrumpían amistosamente y se defendían ante preguntas incómodas, construyendo una imagen de unidad y complicidad que resonaba en sus seguidores. Analicemos algunas de las claves que, según las percepciones de los fans y de algunos medios, alimentaron el secreto de su amor. Primero, la sincronía en escena. No es fácil lograr esa espontaneidad que demostraban. Cuando los actores se sienten cómodos el uno con el otro, cuando hay confianza y entendimiento, la interpretación fluye de manera natural. Y en Erkénthicus esa naturalidad era palpable en cada escena romántica, en cada discusión apasionada, en cada momento de ternura. Se les veía disfrutar de su trabajo juntos, y esa alegría se traducía en la pantalla. La manera en que sus cuerpos se conectaban instintivamente, las miradas que se cruzaban en el momento justo, las sonrisas que nacían espontáneamente, todo indicaba una profunda conexión actoral que para muchos se extendía a la vida real. Los directores de escena también destacaron la fluidez con la que trabajaban juntos, adaptándose el uno al otro con una facilidad asombrosa. Segundo, el apoyo mutuo. Durante la promoción de la serie y en entrevistas posteriores, se observaba cómo se defendían mutuamente, cómo se elogiaban, cómo se hacían sentir cómodos en situaciones de presión mediática. Este tipo de gestos, aunque sutiles, son indicadores de un vínculo fuerte. Un me gusta en una publicación de trabajo, un comentario de admiración, un abrazo en un evento público, todo sumaba a la narrativa de una conexión especial. Después de que Erkénthicus concluyera, Can Yaman y Demet Özdemir continuaron mostrándose apoyo en sus respectivos proyectos. Demet asistió a eventos de Can, y viceversa, y siempre se dedicaban palabras de elogio en redes sociales. Este comportamiento, si bien puede ser propio de colegas que se respetan, para muchos fans era una clara señal de que su relación iba más allá de lo profesional. Las publicaciones en redes sociales, a menudo con mensajes cifrados y emojis, se convertían en verdaderos crucigramas para los seguidores, quienes buscaban significados ocultos en cada interacción. Tercero, la intensidad de sus personalidades. Tanto Can como Demet son artistas con una gran carga emocional y pasional. Esto, llevado a una relación, puede crear chispas muy fuertes. Imaginen dos personas con tanta energía y carisma compartiendo momentos de intimidad. No es de extrañar que su conexión se percibiera como magnética. Can Yaman es conocido por su energía desbordante y su personalidad arrolladora, mientras que Demet Özdemir aporta una dulzura y una intensidad emocional que complementan a la perfección. Esta combinación de fuerzas poderosas generó una química innegable, tanto en pantalla como, presuntamente, fuera de ella. La forma en que se complementaban en las entrevistas, con Can aportando un toque más desenfadado y Demet una elegancia serena, era un reflejo de la dinámica que enamoró a tantos en la ficción. Cuarto, la naturaleza efímera de los rodajes. Muchas veces, las relaciones que surgen en los sets de grabación son intensas pero efímeras. El tiempo compartido es muy concentrado, se viven experiencias muy fuertes juntos, y esto puede generar vínculos profundos en un corto periodo. Pero una vez que el proyecto termina, las agendas se separan, las distancias se vuelven un factor, y la relación puede cambiar o disolverse. Esto, lejos de ser un factor de desilusión, para muchos fans añade un halo de misterio y romanticismo a la historia de Can y Demet. Fue un amor de verano, un amor de rodaje intenso y hermoso, pero quizás no destinado a perdurar en el tiempo, al menos no en la misma forma. La intensidad del rodaje de Erkénthicus, que duró más de 1 año y medio, propició un ambiente de camaradería y cercanía que pudo haber florecido en algo más profundo. La despedida de las grabaciones, para muchos, significó el fin de una etapa mágica y el inicio de una incertidumbre sobre el futuro de su conexión. Y aquí es donde reside gran parte del secreto. No fue un romance de cuento de hadas lineal y convencional, sino algo más complejo, más humano. Fue un torbellino de emociones, una conexión que trascendió la pantalla y que, aunque públicamente no se cristalizó en una relación formal y duradera, dejó una huella imborrable en la memoria de sus seguidores. La realidad de las relaciones, incluso las de las celebridades, rara vez es tan perfecta como las ficciones que protagonizan. Y quizás el hecho de que no se haya consolidado como una relación de larga duración es lo que ha perpetuado el mito, permitiendo que la ilusión siga viva en la imaginación de sus fans. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la línea entre lo público y lo privado es muy delgada. Y a veces, lo que se presenta al público es una versión cuidadosa. Mente seleccionada de la realidad.
Sin embargo, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era tan potente que era difícil de ignorar. La forma en que se miraban, la manera en que sus cuerpos reaccionaban el uno al otro, la aparente facilidad con la que compartían momentos de intimidad, todo apuntaba a una conexión genuina. Los fans, expertos en descifrar las señales, se convencieron de que había algo más que amistad. Las teorías sobre su relación abundaban en foros y redes sociales, desde un romance secreto y apasionado hasta una fuerte amistad que se malinterpretó. Quizás el verdadero secreto de su amor no sea un secreto tangible, sino la magia que crearon juntos. La habilidad de dos actores para hacer que una audiencia entera crea en su amor. Y en ese sentido, lo lograron con creces. Nos hicieron suspirar, reír, emocionarnos y soñar. Nos vendieron la idea de un amor apasionado, de esos que te cambian la vida. Y esa, señoras y señores, es una de las artes más poderosas del cine y la televisión. La capacidad de evocar emociones tan fuertes en el público es un testimonio de su talento y de la sinergia que existió entre ellos. Su impacto trasciende la mera actuación, se convirtió en un fenómeno cultural que alimentó la imaginación de millones. Además, la discreción que mantuvieron sobre su vida privada, si es que la tuvieron, contribuyó a alimentar el misterio. En lugar de hacer declaraciones grandilocuentes, dejaban que fueran sus miradas, sus gestos y su trabajo en conjunto los que hablaran por sí solos. Y eso, en un mundo saturado de información, es refrescante y, a la vez, intrigante. La ausencia de confirmaciones explícitas, si bien pudo haber frustrado a algunos, para muchos añadió un aire de romanticismo y exclusividad a su historia. El misterio, como bien sabemos, tiene un poder seductor, y en el caso de Can y Demet, este misterio se convirtió en una parte fundamental de su encanto. Si bien hoy en día cada uno ha seguido caminos diferentes, y han tenido sus propias relaciones y proyectos, la memoria de Can y Demet como pareja en Erkencikus, y como una posible relación fuera de pantalla perdura. Y es esa perdurabilidad la que nos lleva a preguntarnos, ¿qué fue realmente lo que tuvieron? ¿Fue un amor fugaz y apasionado? ¿O simplemente una conexión artística excepcional? La verdad es que el misterio es parte del encanto. El hecho de que su historia siga generando debate y especulación es un indicio de la huella profunda que dejaron en el público. Sus nombres se asocian inevitablemente a Erkencikus y a la magia que crearon juntos. Podríamos decir que el secreto de su amor es, en última instancia, el secreto de su conexión. Una conexión que nos demostró que la química no solo se construye con guiones, sino con una resonancia profunda entre dos personas, una resonancia que afortunadamente para nosotros pudimos presenciar en su máxima expresión. Y esa es una historia que sin duda merece ser contada y recordada. La lección que podemos extraer de su historia es que a veces las conexiones más memorables no son necesariamente las más duraderas, sino aquellas que nos marcan, que nos hacen soñar y que dejan una huella imborrable en nuestra memoria colectiva. Su impacto en la industria del entretenimiento y en el corazón de sus seguidores es una prueba de ello. Para resumir, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, que muchos interpretaron como un romance secreto, se basó en una química actoral excepcional, un apoyo mutuo palpable, la intensidad de sus personalidades y la magia efímera que a menudo surge en los rodajes. Aunque nunca se confirmara oficialmente un noviazgo duradero, su impacto en el público fue innegable, dejando una huella de misterio y fascinación que aún perdura. La forma en que lograron crear una fantasía tan vívida para sus seguidores es un recordatorio del poder de las historias bien contadas y de la magia que puede surgir cuando dos almas artísticas se conectan en el lugar y el momento adecuados. Y hasta aquí, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este recorrido por los supuestos secretos de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo al prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que hubo un romance secreto? ¿O fue simplemente una química actoral inigualable? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus recuerdos en la caja de comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que aman el mundo del entretenimiento, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y secretos revelados. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.